Yo creo que parte porque todos los profesores universitarios que tenemos en Argentina, y calculo que en Latinoamérica es igual, vienen de poco de esta filosofía posmoderna y socialista, en donde transmiten a los chicos permanentemente este tipo de ideas, ¿no? Que la realidad no existe, que nuestra mente es impotente, que no existe una moral objetiva, que hasta hace poco fui a un debate que una persona de la audiencia, un posmodernista, que decía, bueno, yo no sé si la realidad existe. Y una de las personas de la audiencia le preguntó, pero decime una cosa, ¿vos pensás que vos existís? Y dice, realmente no sé si yo existo. Entonces, imagínate tener distintos intelectuales de ese tipo en la universidad donde te transmiten permanentemente eso. Terminás siendo un escéptico, no crees en nada, es decir, perdés un poco esa idea de que la vida vale la pena ser vivida. Eso, y por otro lado, yo creo que en Latinoamérica hemos tenido, además de una influencia franco-alemana de esta filosofía colectivista y altruista y demás, mucha religión, digamos. Hemos abrazado, que digamos, yo no me voy a poner ahora a discutir si la religión es buena, si la religión es mala, pero tiene algunos conceptos que no nos ayudan también a querer florecer en esta vida, ¿no? Un poco el concepto de que la pobreza es algo bueno, la riqueza, como dijo el Papa, el dinero es el estiércol del diablo, el tema de que la ambición no necesariamente es algo bueno. Vas a encontrar en la Biblia, vas a encontrar siempre argumentos de los dos lados, ¿no? Es difícil de interpretar qué es lo que sí y lo que no, pero muchas veces son contrapuestos. Pero yo fui a un colegio católico y una universidad católica toda mi vida, y un poco la sensación es eso, es el que es rico, tenés que sospechar de él, la ambición no es algo bueno, el sacrificio por los demás es algo bueno y es parte del motivo de tu vida. El que no sirve para vivir como es, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Esta, creo, frase, si no me equivoco, es de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, yo creo que todo eso, más la filosofía esta franco-alemán, Rousseau, uno aprende en Latinoamérica que es la Revolución Francesa, pero nadie tiene idea de lo que fue la Revolución Gloriosa. Entonces, la Revolución Francesa basada en la fraternidad, en la igualdad, y un poco las ideas de Rousseau, donde si uno tiene que sacrificar a un individuo por el colectivo, bienvenido sea, hay que sacrificarlo. Entonces, creo que todo este mejunje de ideas, los hemos adoptado, ya que a veces digo, es parte de nuestro ADN, entonces es muy difícil entonces salir de eso cuando ya venís con esa educación permanente. Y al mismo tiempo, yo creo que, yo me acuerdo que cuando yo fui al colegio tenía filosofía. Hoy en muy pocos colegios enseñan filosofía, y buena filosofía, basada en Aristóteles, en algunas cosas Santo Tomás de Aquino. Entonces yo creo que mismo yo, cuando iba en el secundario, decía, no terminás de entender para qué te sirve también estudiar filosofía. ¿Te imaginás algunos hombres con una toga en una torre de marfil discutiendo ideas que no tienen nada que ver con tu vida? Porque nadie te explicaba tampoco de qué manera una filosofía es práctica, digamos, que te sirven para tomar buenas decisiones en tu vida que tienen que ver con tu vida. Entonces, yo creo que es una mezcla de todo eso que hace que, o de alguna manera, niegues la filosofía, si esto no tiene nada que ver conmigo, acá no hay nada útil para mí, pero al mismo tiempo fuiste adoptando inconscientemente una filosofía transmitida por tus profesores, transmitida por tus padres, transmitida por la iglesia, que no te ayuda justamente a tener una visión correcta de la vida. La filosofía, en definitiva, responde a las preguntas fundamentales de la vida, a las preguntas que son la base de la vida, que es ¿dónde estamos? ¿En qué tipo de universo estamos? ¿En qué tipo de mundo estamos? ¿En qué tipo de contexto estamos? Eso lo responde la metafísica. Y también ¿qué tipo de seres somos? Yo siempre digo, ¿qué tipo de bichos somos? Conocernos a nosotros mismos, cuáles son nuestras características, cuáles son nuestras habilidades, qué necesitamos para vivir. Después te explica, estudiando un poco la naturaleza, es qué necesitas hacer para poder vivir. Y justamente la respuesta es que tu mente es la herramienta para conocer la realidad y que te permite tomar decisiones correctas para poder vivir. Qué cosas son buenas y qué cosas son malas para el ser humano. Y después, digamos, como la última faceta es ¿cuál es el mejor sistema social para, dadas las características del contexto en el que vivimos, el universo en el que vivimos y las características del ser humano? ¿Cuál es el sistema social apropiado para justamente poder convivir como seres humanos?
Entonces, si uno cree que las respuestas de la filosofía no tienen nada que ver con la realidad, está completamente equivocado, y por no tratar de contestarlas, es que hoy estamos con la política y la economía que tenemos en nuestra región, ¿no? Que es un desastre, porque en definitiva no se basa en un estudio de la realidad, no se basa en el estudio del ser humano y qué realmente permite a los seres humanos florecer. Así que yo siempre digo, ¿no? La política y la consecuencia son, la política y la filosofía y la economía son consecuencias de la filosofía. Exacto. Y mientras no cambiemos la base, vamos a seguir repitiendo los mismos errores. Podemos cambiar de gobernante o alguna medida económica, pero no vamos a cambiar el fondo. Vivir y morir, o vivir a medias también, que no es lo mismo que vivir, porque, digamos, exacto. Uno puede decir, bueno, tomo un poquito de esta filosofía, tomo un poquito de esta otra y me sacrifico un poco, y decir, bueno, sobrevivís, pero el objetivo del ser humano no es sobrevivir, es como una planta que la pones en la sombra, no le tirás agua, sí, por ahí no está muerta, sobrevive, pero no es la planta que podría ser si estuviera al sol y si la regaras. Y el ser humano mismo es tratar de analizar cuáles son, qué es lo que necesita el ser humano para florecer y para vivir la mejor vida posible y para lograr esta felicidad que permanentemente busca. Y yo creo que eso es justamente la importancia de responder correctamente estas preguntas filosóficas, pues las podés responder, hay un montón de filósofos que las respondieron, pero las respondieron mal. Entonces, de alguna manera, si abrazás esas ideas, estás atado también a tener una mala vida. Entonces, tenés que responderlas y lo mejor posible.